Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola a todos y como siempre les queremos dar la bienvenida a este programa de Vida en Abundancia, un programa semanal que hacemos con todo el amor para cada uno de ustedes. Gracias a toda la gran familia que tenemos en distintos puntos. Ya no sé si solo de España, porque bueno, tenemos una familia bien bonita en YouTube que seguramente está fuera de las fronteras de España, y también os queremos saludar en este día y queremos bendeciros de la mejor manera que sabemos hacer, que es a través de transmitirles ánimo, y como siempre a través de la manera más fiable que tenemos, y es la palabra de Dios. Saludos a todos nuestros amigos de Radio Televisión Vida, Dinamis Radio, Onda Paz. Saludos a todos vosotros y esperamos que hoy tengamos un programa donde podamos ser edificados los unos y los otros. Hola. Así es, saluditos a todos. Y nada, comenzamos. Tengo hoy un tema que me parece interesante. Quiero hablar de dos esferas. Vale. Dos esferas que se encuentran en la palabra, dos esferas de la que nos habla la palabra de Dios. Y me gustaría comenzar con una pregunta que es muy peligrosa, ¿vale? La pregunta. Sí, lo voy a decir, es muy peligrosa. Pero es muy peligrosa porque dependiendo de lo que respondas... No, es muy peligrosa y no es recomendable. ¿La pregunta? Sí, lo peor de todo es que cuando la haga, todo el mundo va a decir, ay, pues si yo he hecho eso, pero no es recomendable hacerlo, ¿de acuerdo? Y al final del mensaje entenderemos por qué, ¿no? Pero vale, pues haz ya la pregunta, sí, porque mira, ¿me da a mí que tiene trampa esto? Bueno, podría ser, no, trampa no tiene, pero sí que es verdad que esta es una pregunta que todos hemos hecho en alguna ocasión de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Ah, vale. Y es una pregunta un poquillo grave, y es una pregunta, es más, que no deberíamos hacer, pero la hacemos. Y la he hecho yo, la has hecho tú, y probablemente todos los que nos están viendo la han hecho. Así que voy para allá con la pregunta. Estamos todo el mundo que pregunte. ¿Qué pregunta será? O sea, una pregunta que todo el mundo hace, pero que no debiéramos de haber hecho nunca. Sin embargo, las hacemos. Aquí va el patrón de la frase, ¿vale? Vale. Señor, si tú me sacas de esta situación, yo prometo hacer esto o aquello. Vale, pero eso no es una pregunta, eso es como un pacto, una promesa, una afirmación, pero ¿no? es una pregunta, le estamos pidiendo algo a Dios, ¿no? Ah, claro. Pero, o sea... Pero con un condicionante. Y muchos de nosotros hacemos esto constantemente, ¿no? Claro. Señor, si me das trabajo... Si me sacas de esto, yo te prometo hacer aquello. ¿Te parece bien? Entonces, lo hemos hecho, creo que tú lo habrás hecho, yo lo he hecho en alguna ocasión. Sí. Lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, quiero hablar un poquito de esto. No, ahora mismo no me acuerdo en qué situación, pero me suena de que me suena de que sí, me suena de que, mira, de que sí la he hecho. Yo me recuerdo que hasta orando por personas que estaban en un momento donde estaban entre la vida y la muerte en un hospital, ¿no? Y de pequeño, Señor, si tú haces este milagro, yo prometo... Eso sí es verdad que lo hemos hecho. Lo hemos hecho, ¿vale? Entonces... Lo que pasa es que, hombre, ahora que lo dice, somos muy manipuladores. No, pero es una expresión muy manipular, Ajá. O sea, de un manipulador, o sea, es como obligar a una persona a que haga lo que a lo mejor no quiere hacer. Pero esto tiene que ver en algo que vamos a hablar y que lo vamos a entender al final, ¿de acuerdo? Y lo vamos a entender para que no lo volvamos a hacer más y que tengamos la confianza suficiente, que no necesitamos hacer un trato con Dios, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre, Dios lo va a hacer, ¿no? Entonces, porque si no... ¿Estás seguro que no lo volveremos a hacer? Hombre, probablemente más de una vez lo haremos, pero... Es que somos... ¿Por qué te digo eso? Madre mía, estoy tartamuda. Me refiero a que es verdad
que a nosotros como seres humanos nos gusta mucho jugar con los sentimientos. Y creemos que con Dios también podemos jugar con los sentimientos de Dios. Y es verdad que siempre, nunca damos nada por nada. Siempre que hacemos algo, las personas lo hacemos a cambio de otra cosa. Entonces creemos que ese patrón también funciona con Dios. Entonces es como que no sabemos separar quién es Dios o nuestra relación con Dios, como que no la sabemos separar de quiénes somos nosotros y la relación que tenemos con iguales a nosotros, o sea, con personas, y jugamos a ese juego muy tramposo con Dios. Mira, vamos a leer un pasaje que está en Vale. 2 de Corintios 3:6. Vamos a encontrar las dos esferas, ¿de acuerdo? Para poder entender y empezar a hablar sobre las dos esferas, para que al final podamos entender esto que intentamos negociar con Dios, que de alguna manera no es correcto. Así que Vale. vamos para allá. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos esferas. Está la letra y el espíritu, ¿no? Una de ellas nos está matando espiritualmente. Cada vez que le decimos a Dios, Dios, si tú haces esto, yo prometo hacer otra cosa, esto nos está matando espiritualmente, ¿de acuerdo? Porque la letra mata el espíritu. Ahora, fíjate que es interesante que las cosas que hay en la vida, para unos son muerte y para otros son vida, ¿de acuerdo? Entonces, y puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pero para algunos la propia vida es vida, para otros la propia vida es muerte, ¿no? Entonces, el trabajo para algunos es vida, para otros es muerte. O sea, ir a trabajar es lo más mortal que hay, ¿no? La familia para mucha gente es vida, para otros es muerte, ¿de acuerdo? Es desgracia. Para la iglesia, para mucha gente es vida, para otros es muerte, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra, porque aquí lo dice, la palabra para algunos es muerte, para otros es vida, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante que lo que a mí me puede vivificar, a ti te puede matar. Por eso estamos hablando de dos esferas, y aquí es donde está la importancia, es cómo yo me relaciono con cada cosa. Todo tiene que ver con la forma en la que yo me relaciono con Dios hará que yo le pida las cosas de una manera o de otra. Por eso yo decía que esta forma de pedir o esta pregunta es grave, ¿no? El decir, bueno, Señor, si tú haces esto que yo estoy esperando, yo prometo hacer lo otro, ¿no? Porque tiene que ver con la forma en la que yo me relaciono con Dios. Sí. Entonces, lo que a mí me vivifica a ti te puede matar, y lo que a ti te vivifica a mí me puede matar, ¿no? Entonces aquí va el primer principio que quiero dejar, que creo que es muy importante, que nos puede ayudar a entender todo esto, y es que tu manera de relacionarte con lo que Dios te ha dado o te mata o te vivifica. ¿Vale? Entonces, todos nosotros tenemos esas dos esferas, una esfera que nos mata y una esfera que nos vivifica. Ajá. La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, como yo me relaciono, Dios me ha dado cosas en la vida que son muy importantes, pero algunos los están matando, a mí me está vivificando. O hay cosas que a mí me están matando y a otros están vivificando. Porque todo tiene que ver con la manera con la que yo me relaciono con esas cosas. ¿De acuerdo? Para que lo podamos entender, ¿no? Sí. Entonces, y claro, aquí hay una pregunta que nos hacemos, ¿no? Y claro, cuando hablamos de las cosas de Dios y todo esto, y la pregunta es esta: si Dios es espiritual, ¿por qué todo lo creó material? Esa es una buena pregunta. Claro, o sea, Dios es espíritu, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a ver, Dios, si tú eres espíritu, ¿por qué todo lo hiciste material? Es una buena pregunta. Claro, o sea, ¿por qué no dejaste todo espiritual? Y Claro. en vez de estar en esta carne, en este cuerpo de muerte, Claro. ¿de acuerdo? ¿Qué rollo tiene esto? O sea, podíamos haber sido como los ángeles y como, ¿me entiendes? O sea, ¿para qué Podríamos haber sido espíritu. Claro, o sea, no necesitamos coche. Podemos Estaría volar, muy pasar de un bien. lado a otro. O sea, Estaría muy bien. es que no lo entiendo. O sea, si Dios es espiritual, ¿por qué todo lo creó material, no? Seguro que tiene la respuesta. Bueno, seguramente, ¿no? Pero vamos a intentar sacar algo en esta mañana, ¿no? Dilucidar. Pero, por ejemplo, la vida, la familia, el trabajo y la iglesia, todos sabemos que son asuntos espirituales, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no los voy a poder abordar con una mentalidad material.
Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Claro, Hay pero no gente se que- puede, o Hay sea. gente que lo hace y bueno, Ahora, es interesante que tanto la vida, la familia como el trabajo y la iglesia es algo material, ¿de acuerdo? Que solo lo puedo abordar de manera espiritual y no de manera material. Entonces, o sea, aquí hay un montón de cosas. O sea, si Dios es espiritual, ¿por qué lo hizo todo material? Y ahora nos da la vida, nos da la familia, nos da el trabajo, nos da la iglesia y resulta que eso es material, pero lo tengo que abordar desde una manera espiritual si Desde quiero una tener perspectiva éxito. espiritual. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ajá. ¿Vale? Entonces, fíjate que es un rollo. O sea, tenemos un dilema bien grande en todo sí. esto, ¿no? No, a mí ya, no, o sea, no me da el cerebro. No, ¿verdad? A que ya estás No. como diciendo no. No me da el esto es- cerebro. ¿Para qué hemos tocado un tema en el que yo Sí. no tengo respuesta? Claro, por eso, fíjate que hay dos universos, hay dos niveles, hay dos formas de relacionarte con lo espiritual. Y por supuesto, la Biblia lo dice, está la letra y el espíritu, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver un poquito sobre la letra y el espíritu para poder Vale, entender, ¿vale? perfecto. A ver si por ahí Vamos a sacar algo. a ver si engancho algo. Vamos a sacar algo, pero es que Dios es espíritu. ¿Por qué nos metiste en este rollo? O sea, Señor, gracias, pero es muy bonito, es fantástico, pero no nos podíamos haber quedado todos en el espíritu, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y volveremos a Hubiera estar. estado muy bien. Lo fantástico de todo es que volveremos a estar en el espíritu, pero bueno. Encima, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ir a la letra, ¿no? Fíjate que la letra en griego es gramma, ¿de acuerdo? De ahí Ok. sale la palabra gramática. Sí. Bueno, todo esto, ¿no? Y la palabra letra o grama es un documento o un contrato legal que me ata a algo. La letra es un contrato legal que me ata a algo, ¿de acuerdo? Sí. Por eso dice que la letra mata, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me manejo en la dimensión o en la esfera de la letra, yo tengo un contrato legal que me ata, me beneficia, pero también me ata a algo, ¿de acuerdo? Sí. Porque en un contrato no todos son beneficios, hay beneficios. No, la letra pequeña, lo que siempre De acuerdo. decimos. Y luego está el espíritu. La palabra espíritu es neuma, ¿de acuerdo? En griego. De ahí viene la palabra neumático y vienen otras muchas palabras, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que el espíritu es el principio vital por lo que un cuerpo se mueve. Es el aliento de Dios soplado sobre el hombre. Es el lugar donde el conocimiento, el deseo, la decisión y la actuación son ordenadas. Es el lugar que los demonios buscan habitar para destruir al hombre. También porque son eso, ¿no? Claro, efectivamente. Son espíritu. Totalmente. Entonces, es muy interesante que por un lado tenemos la letra, por otro lado el espíritu, ¿no? Entonces, fíjate que la letra y el espíritu, una te levanta, pero la otra te derrota. Una te da vida, pero la otra te mata, ¿no? Una te salva y la otra te condena. Una te aprueba y la otra te suspende, ¿no? Ya, lo que pasa que, dicho así, parece que estuviéramos diciendo que la Biblia escrita, tal cual, así, la letra escrita, es mala, porque mata, ¿no? Y no estamos diciendo eso. No, en absoluto. No estamos hablando de la palabra cuando Claro. hablamos de la letra. Por eso te digo que mucha gente dice, bueno, lo han sacado de la Biblia, estarán diciendo que la Biblia escrita tal cual uno la lee no es buena. Y no estamos diciendo eso. No, ni tampoco este pasaje habla de eso. Su referencia no es hacia la palabra de Dios, sino hacia la esfera de lo que es la letra. ¿De acuerdo? Es un contrato legal que me ata a Ajá. algo, ¿me entiendes? Lo que pasa que sí es verdad que creo que la Biblia, usada tal cual, es pretexto para matar a mucha gente. ¿Por qué? Porque la Biblia leída así como la leemos, y quiero explicarlo bien para que nadie ahora se me eche encima y diga, ¡ay, lo que está diciendo! Pero es verdad que la Biblia es letra, pero es espíritu. Y cuando uno solo se queda con lo que lee y no encuentra la esencia de lo que está leyendo, que es el espíritu que está escrito en ella, puede ser muy asesina. Y de hecho encontramos a mucha gente, ¿vale?, que utiliza la Biblia para matar a otros, Totalmente. para matarles la fe, porque tal cual la viven no es buena, para matarles su caminar con Dios, porque son unos pecadores, Bueno, en la antigüedad son unos se usó carnales. para conquistar reinos y matar a gente. O sea, Por eso te digo que creo que la realidad es que
lo maravilloso de la Biblia es que tal cual está escrita con una esencia, está escrita con un espíritu. Y cuando tú eres capaz de al leer esas letras, cuando eres capaz de relacionarte con el espíritu que hay en ella, cuando eres capaz de captar la esencia que hay en ella, tú tienes mucha vida. Pero eso es lo que mucha gente no hace. Y por eso viven acusando y condenando. ¿Por qué? Porque se han quedado meramente con la letra escrita. Pero toda letra, toda, hasta la más terrible que esa gente usa, toda letra escrita tiene un espíritu, y la esencia de ese espíritu va a ser el mensaje que la Biblia envía, que es misericordia, amor, salvación, libertad. Por más que nosotros queramos usarlo para lo contrario. Aquí, no obstante, estamos refiriéndonos a dos esferas de actuación, que es lo que dice el pasaje. Claro. Una es una esfera espiritual y otra es una esfera legal, ¿no? La letra, claro, y el espíritu. Decir que esa palabra espíritu es en minúscula, no es en mayúscula, sino sería referencia al Espíritu Santo, claro, pero habla de lo espiritual y lo legal, ¿no? Ahora, vamos a intentar aprender a cómo relacionarnos con las cuatro cosas más importantes que tenemos, ¿de acuerdo? Que solo lograremos por la esfera del espíritu, ¿de acuerdo? De lo espiritual, y no por la esfera de lo legal, ¿no? Que tristemente a veces solo lo manejamos por lo legal. Por claro, eso tal vez no nos sale tan bien. Es que ese es el kit. O sea, lo he dicho antes, la manera en la que yo me relaciono con las cosas que Dios me ha dado, o las mata o las vivifica. Entonces, ¿cómo me relaciono yo ante estas cosas? Yo he cogido las cuatro... Lo que pasa que, perdona, es verdad que para conseguir esas cosas le pedimos a Dios que nos las dé. Pero una vez que Dios nos las ha dado, nosotros las manejamos a nuestro propio antojo. Claro, el problema es eso. Entonces, ya hemos sacado el espíritu. Ya nos hemos quedado con la letra, ya nos hemos quedado con lo legal, porque ya lo empezamos a manejar nosotros. O sea que por un lado usamos lo espiritual para recibirlo, ¿vale? Porque Señor, dame esto, Señor, dame aquello, las cuatro cosas que has dicho, Señor, ¿vale? Pero una vez que lo tengo, ya saco lo espiritual. Ya no lo manejo de manera espiritual, ya lo manejo de manera voluntaria, como a mí me dé la gana, y ahí meto, claro, pues todo lo legal. Yo lo que hago es tratar estas cosas en una esfera legal o en una esfera espiritual, ¿no? Claro. Entonces vamos a la primera de ellas, y no están puestas por orden de importancia, pero son las cuatro cosas que más nos importan a todos, ¿vale? La primera de ellas se llama dinero, ¿vale? Esa nos importa. Y nos importa, y el que diga que no está mintiendo, ¿de acuerdo? El tema pero del dinero, nos importa porque estamos en un mundo donde como sí, no tengas dinero, pues ya sabes lo que pasa. Entonces, una de las cosas que más nos importan en la vida es el dinero, sí, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que la relación que yo tengo con el dinero o me mata o me vivifica. Cierto. ¿De acuerdo? Puedo tener una relación legal o puedo tener una relación espiritual con exacto, el dinero. La pregunta es qué tipo de relación que yo tengo, ¿no? Y es interesante que por dinero podemos hacer cualquier cosa, sí, pero por Dios no. También hay que decirlo, sí, ¿vale? Cuidado con esto, ¿no? Sí. Fíjate que muchos hemos dejado todo por dinero, pero por Dios no. Claro que conozco gente que por Dios lo ha dejado todo, ¿no? Sí. Pero lo genérico es que por dinero somos capaces de cambiarnos de país, de dejar muchas cosas, pero por Dios es otro asunto, ¿de acuerdo? Cuidado, y esto es una realidad. Entonces, no podemos seguir viendo el dinero con la letra, sino que tenemos que verla con el espíritu. No podemos, porque ahí es donde fallamos, y el problema es que la mayor parte de nosotros actuamos de forma legal con el dinero en vez de actuar con el dinero de forma espiritual. ¿Por qué? Porque el dinero es material y lo conectamos con lo material. No podemos decir que el dinero es espiritual, pero la realidad es que el dinero sí es espiritual, más de lo que podemos creer, ¿de acuerdo? Entonces, el dinero no se procesa como algo legal, no es un acuerdo, es algo espiritual, ¿de acuerdo? Fíjate, el diezmo o el dar, ¿de acuerdo? No puede ser hecho por obligación, ¿de acuerdo? En el momento que tú y yo diezmamos o damos en una esfera legal, en una esfera de obligación, en vez de darlo por revelación, estamos dándolo en una esfera legal. Mientras que cuando yo doy por revelación,
yo lo estoy haciendo en una esfera espiritual, ¿no? Entonces, mientras yo siga dando en la iglesia de una manera legal, yo me voy a estar matando. Y va a ser una carga cada mes, y cada mes que pase va a ser peor, hasta el punto que va a venir alguien a engañarme sobre el asunto del dinero y me voy a creer todo lo que me dice. ¿Por qué? Porque no he sabido relacionarme de manera espiritual con el dinero como debería hacerlo, ¿no? Entonces, y el problema está ahí, que tratamos el dinero de cualquier manera, porque nos cuesta mucho enlazar lo espiritual con lo material. ¿De acuerdo? Cuando hay... Y te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Mira, fíjate si es espiritual el dinero, que por cuestiones económicas tu interior está alegre o está triste. Claro. Que por el dinero tienes altibajos en tu vida. Hay días que estás arriba y hay otros días que estás abajo, y la razón de ello es por el dinero. Y no nos damos cuenta que el dinero es más espiritual de lo que nosotros pensábamos. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Lo que pasa que, a ver, es que has dicho tantas cosas que son maravillosas, ¿no? Pero si el dinero no fuera espiritual, entonces ¿por qué se lo pedimos a Dios? Uh-huh. Claro, ese es el otro asunto, ¿no? Quiero decir, pero luego que Dios no nos pida el dinero. Uh-huh. Ahí es donde entra el diezmo. Claro. Y creo que no. Creo que nadie da por obligación, porque creo que las limosnas no es dar. Creo que la generosidad es dar. Uh-huh. ¿Vale? Yo cuando voy por la calle le doy algo a alguien que está pidiendo, yo le estoy dando una limosna, ¿vale? Pero lo estoy haciendo de manera voluntaria, pero a mí ya tampoco me obliga a nada, ni me cuesta nada, porque estoy dando una limosna. Creo que la gente que trata el dinero de manera legal y le da a Dios por obligación, creo que están dándole a Dios limosnas. Uh-huh. Y eso no nace del corazón, eso no sé si me estoy explicando, y eso por eso se termina, porque uno no le va dando a todos los mendigos de la calle una limosna, uno le da a uno y ya le diste a uno y ya. Entonces, ¿qué pasa con la gente que da por obligación en la iglesia? Le está dando limosnas a Dios, con lo cual da una vez y ya no da más. Uh-huh. Porque, oye, no voy a estar dando siempre. Porque están tratando el dinero de manera legal. Por eso no funciona. Cuando uno es generoso, ¿vale? Cuando uno da con generosidad, cuando está dando de manera espiritual, porque está entendiendo el verdadero significado de dar. Por eso uno no se cansa de dar, por eso uno no se cansa de diezmar. Pero si el dinero solamente fuera material y fuese mío, cuando me falta, ¿por qué le pido a Dios que me dé? ¿Me entiendes? Pero luego no usamos el mismo concepto cuando Dios dice tienes que diezmar y tienes que ofrendar. Oye, no, el dinero es mío. Ok, si es tuyo, está bien, entonces búscalo tú, pero no metas a Dios en la ecuación. Cuando no te alcanza el dinero, cuando no te llega el dinero, cuando necesitas más dinero, y no lo digo a modo de ambición, sino que las cosas suben, los alquileres suben, las hipotecas suben. O sea, todo eso es no lo digo a modo eres un ambicioso y un mal administrador, no, las cosas suben y necesitamos un aumento de economía. Ahí metemos a Dios en la ecuación. Pero entonces, ya no metemos a Dios en la ecuación cuando toca dar. Ahí ya la cosa es mía. Ahí es cuando es verdad, nos está matando el dinero. Porque ya no estamos gestionándolo de manera espiritual. Lo que no podemos hacer es meter a Dios en nuestra economía para recibir, pero no meter a Dios en nuestra economía para poder dar y que el reino de Dios avance. Fíjate que una de las cosas que se están diciendo en este tiempo, que están en internet y que es falso, y lo tengo que decir así, es que el diezmo pertenece a la ley, y no es verdad. Diezmo existió antes de la ley, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, que era Cristo.
Ajá. Él tuvo la revelación de Jesús y por lo tanto diezmó del botín que había conseguido. El diezmo no es de la ley, el diezmo fue fruto de la revelación, no fue fruto de la ley. Entonces, fíjate que esto, ¿qué es lo que hacemos cada vez que diezmamos? Y esto que estoy diciendo es muy importante, usted búsquelo en la Biblia y se dará cuenta que el primero que diezmó no fue Moisés, fue Abraham. Claro. Fruto de una revelación, no fruto de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, cuando diezmamos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos cada vez que diezmamos es sacar nuestras finanzas del acuerdo legal del dinero y lo ponemos bajo el favor del cielo. Exacto. El diezmo lo que está haciendo es rompiendo la esfera de la legalidad para introducirlo en la esfera de lo espiritual. Entonces, cuando le doy mi diezmo al Señor, estoy reaccionando espiritualmente a algo material. Claro. Lo captamos. Sí. Entonces, el diezmo informa a mi dinero que yo no dependo de la cantidad, sino que dependo del favor del cielo. Claro. ¿De acuerdo? No es una cuestión legal, no es que si doy 5 quedan 5. Esa es una esfera legal. Lo que yo estoy haciendo es una esfera espiritual donde las puertas del cielo y de su favor, y de hecho en Malaquías lo dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Claro, pero para los que hablan de la ley, pues claro, seguirán metiéndose pero no, pues sí es. Esto seguía, entonces, y es importante, entonces necesitamos aprender a tratar el dinero como algo espiritual. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ese pretexto ya está hablando de en qué nivel te relacionas, como tú decías, claro, con Dios. Totalmente. O sea, cuando yo busco excusas, ¿vale? Para no ser responsable en el reino de Dios, soy una persona que solo quiero a Dios para los beneficios. Bueno, pues esto ya está hablando de otras cosas. Es que claro, queremos no ser honestos con la vida, ¿vale? Y que nos aplaudan siempre, y creo que con falta de honestidad la Biblia no funciona. Está ok, no quieres saber nada del diezmo, pero Jesús, ¿vale? Su ministerio lo sostenían las mujeres y los hombres que caminaban con él, ¿vale? Y eso era dinero. O sea, Jesús, su ministerio, y la Biblia lo dice. Entonces, tú no quieres ponerle diezmo, tú te estás beneficiando de un lugar en el que vas, tú estás beneficiando de un montón de cosas, sosténlo. Vamos al segundo, ¿de acuerdo? Que también es importante. Otra de las cosas que más nos importan o deberían importarnos es la familia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, pero de nuevo, lo legal mata a la familia, lo espiritual la vivifica, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, tiene más valor pasar un tiempo de alegría, de paz, de oración juntos, que un reglamento para que internamente nos llevemos bien. ¿De acuerdo? Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces, muchas veces el problema en nuestras familias es que el reglamento la está matando y no somos capaces de tener ese tiempo de alegría, de paz, de oración juntos, donde todo puede cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que la familia no funciona por quien manda, sino por quien ama, que es totalmente diferente, ¿no? Y nuestra tendencia es, tiene que mandar a alguien, pero creo que hay más poder en alguien que ame que alguien que mande, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ahí está, ¿en qué esfera estoy tratando la familia? ¿Una esfera legal o una esfera espiritual, no? Entonces, no es lo que yo quiero que mis hijos sean, es lo que Dios quiere que sean. Claro. Aquí es cuando ya introduzco lo espiritual en mi familia, ¿no? Fíjate que tu situación no va a cambiar cambiando de familia, tu situación cambiará cuando comiences a amar a la familia que ya tienes. Exacto. Es el amor el que lo cambia todo, ¿no? Y tenemos que entender que tanto el matrimonio como la descendencia es algo espiritual dentro de la familia, a pesar de que nos veamos materialmente, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que le pedimos a Dios por una mujer o por un marido, y cuando lo tenemos, ¿vale? Lo tratamos como nos dé a nosotros la gana. Totalmente. Y eso no quiere decir que lo estés tratando mal, ¿vale? Porque hasta tratar bien a una persona desde tu propia perspectiva, pues no siempre te da buenos resultados, porque lo que para ti es muy bueno, a lo mejor en ese momento para la persona no es tan bueno. No estamos hablando de tratar mal. Lo mismo pedimos a Dios un hijo, y más cuando tenemos dificultades para ello. Y cuando Dios nos lo da, ponemos todas nuestras perspectivas muy humanas y en la vida de nuestro hijo, y lo único que eso produce es
una carga y un peso que nuestro hijo no puede gestionar, porque es lo que a nosotros queremos, es lo que a nosotros nos gustaría, y obligamos a nuestros hijos a que sean como nosotros queremos y que sean lo que a nosotros nos gustaría, y es un peso demasiado fuerte porque no es para lo que ha sido creado. Entonces ahí es donde uno tiene que equilibrar muy bien y decir, ok, meto a Dios una vez más, pero después lo gestiono según me han educado, según lo que yo creo. Es que yo deseo lo mejor para mi hijo, es que yo conozco mejor que a nadie a mi hijo. No, tú no conoces mejor que nadie a tu hijo. Quien lo conoce mejor que nadie es quien lo ha creado, se llama Dios, y Él mismo. Entonces ahí es donde nos toca meter lo espiritual. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean aquello que el Creador ha dicho que tienen que ser. Fíjate que la familia no es cuestión de autoridad, es cuestión de amor. Sí. ¿De acuerdo? Creo que el que más ama, perdona Samuel, creo que el que mejor manda es el que más ama. Totalmente, eso es lo que, por eso lo digo, no es quien manda, sino quien ama, ¿no? Creo que la esfera espiritual es la que produce el amor, sí, mientras que la esfera legal lo que produce es gobierno y es autoridad. Y tenemos que entender que nuestras casas no tienen tanto que ver con gobierno, sino tienen que ver con amor, ¿no? Claro. Entonces, ahí está, hay gente que está manejando sus casas con una esfera legal y estás matando tu familia. Necesitas moverte a la esfera espiritual. Ahora vamos a la tercera, que es muy importante, y nos queda la cuarta también. La tercera es la iglesia, ¿de acuerdo? La tercera cosa que también nos importa es la iglesia. Sabemos que es lo más atacado, ¿de acuerdo? Al diablo no le gusta la iglesia porque es la novia de Cristo en la tierra, ¿no? Entonces, el problema es que mientras yo trate o me relacione con la iglesia de manera legal, ¿de acuerdo? Y no de manera espiritual, no la voy a entender, ¿de acuerdo? No. Entonces, y aquí va un principio muy importante. Sin la iglesia no puedo relacionarme con Jesús, y sin ti no soy iglesia. Lo vuelvo a decir. Sin la iglesia no puedo relacionarme con Jesús, ¿de acuerdo? Pero sin la gente yo no soy iglesia. Exacto. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque hay gente que dice, no, yo en mi casa el Señor me pastorea. No, tú no eres iglesia en tu casa. Olvídate, eso es una mentira que el enemigo te ha puesto. Y cuando Cristo venga por su iglesia, una de las personas que se van a quedar aquí en tierra eres tú, ¿de acuerdo? Porque no formas parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces... Otra cosa es que estés enfermo. Claro, eso, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo relacionarme con Jesús si no me relaciono con la iglesia. O sea, no hay forma, o sea, no hay posibilidad, ¿de acuerdo? Y yo no soy iglesia solo, soy iglesia contigo. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Entonces, por eso la unidad del Espíritu es algo espiritual. Es que creo que si la iglesia no tuviera sentido, Jesús no hubiera puesto un condicionante para la venida del Espíritu Santo. Totalmente. Y creo que el condicionante que Jesús puso es que vayan y quédense juntos. Sí, unidos y esperen. Creo que si la iglesia no fuera relevante y todos somos iglesia, cada uno en nuestra casa, creo que entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús le dijera a los discípulos, júntense y quédense juntos ahí? Fíjate que la unidad trae salvación al mundo y la unidad trae la presencia de Dios a la tierra. O sea, son las dos cosas más importantes, ¿no? Pero la unidad es siempre por el Espíritu, es algo espiritual. El problema es que yo me estoy tratando de unir a la gente de forma legal. Claro. ¿De acuerdo? Es que tenemos una serie de acuerdos. No, es algo espiritual. Yo, aunque no tenga acuerdos legales contigo, necesita estar unido. ¿Por qué? Porque yo no puedo unirme a algo que no amo incondicionalmente. O sea, si yo amo la iglesia incondicionalmente, yo voy a mantenerme unida a ella, a pesar de las cosas que puedan suceder. De todas maneras, creo que también ahí se encuentra la gente que no tiene ningún inconveniente en ir y no ir, venir y no venir. Creo que es que están tratando la iglesia de manera muy legal, porque no es nada relevante. Nadie se plantea ir o no ir al trabajo, ¿vale? Lo necesita, pero si nos planteamos ir o no ir a la iglesia, no es una necesidad. ¿Cuándo se convierte en una necesidad? Cuando la vemos como algo espiritual, cuando le damos la importancia que Cristo le dio, cuando le damos importancia a la familia de Dios, cuando para nosotros
es importante porque cuando 2 o 3 se juntan, Dios está en medio. Entonces, cuando lo tratamos como algo relevante, algo espiritual, yo no me planteo el no voy, si voy, tengo, no tengo tiempo. Fíjate que, y es importante esto, también hacer ahí un paréntesis y decir, esto necesitamos las autoridades de la iglesia, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí hay un principio que es un principio espiritual, lo que no está expuesto a autoridad no avanza. Lo vuelvo a repetir, lo que no está expuesto a autoridad no avanza, no crece. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos estar expuestos a autoridad, ¿no? Entonces, y necesitamos entender eso, que estamos unidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la novia de Cristo. Exacto. Porque la cabeza es Cristo, ¿no? Porque es el lugar más maravilloso del mundo, ¿no? Entonces, ahora, si yo me trato de relacionar con una iglesia como una esfera legal, no es que yo soy miembro, firmé unos acuerdos, es que tengo unos estatutos, tengo lo que está ahora tan de moda, Sí. esto te va a matar tarde o temprano, porque yo necesito tener una revelación de que, o sea, yo jamás dejaría la iglesia, y no porque soy el pastor, sino porque creo que es el lugar más maravilloso del mundo donde puedo estar, y yo quiero estar donde está la novia de Cristo, yo quiero estar donde Cristo es la cabeza, y eso Claro, es su iglesia, claro. con sus fallos o sus historias, sigue siendo la iglesia. Creo que si la tratásemos de manera más espiritual, creo que no tendríamos tantos líos en las iglesias. Ujú. Y ahora vamos a responder a esa frase inicial que hicimos, ¿no? Ok. Señor, si me haces este milagro, yo prometo hacerte. Bueno, la cuarta cosa que más nos importa, hemos dicho el dinero, hemos dicho la familia, la iglesia, y no por orden de importancia la hemos puesto No. al final, pero la cosa más importante en nuestras vidas, que creo que todos estamos de acuerdo, es Dios. ¿De acuerdo? Exacto. Ahora, es lo más importante. Ahora, aquí va una gran verdad, ¿no? No es suficiente relacionarte con Dios, sino es cómo te relacionas con Dios lo que importa. Exacto. ¿Vale? ¿Por qué? Volvemos a las dos esferas. Tenemos una esfera espiritual y una esfera legal. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿De manera espiritual o de manera legal? ¿No? Y aquí es donde voy. Vamos a la frase del inicio. La frase del inicio es un acuerdo legal con Dios. Si tú haces esto, yo prometo hacer esto, esto y aquello. Quiere decir que yo me estoy relacionando con Dios de una manera legal. ¿De acuerdo? Ajá. Y con Dios no funciona, con Dios no tiene que ver con acuerdos. Él hizo un pacto con nosotros, Él lo pagó todo, Él nos lo dio por su gracia, nos lo regaló, ¿de acuerdo? Pero yo no puedo actuar con Dios de manera legal. Yo no puedo ponerle cláusulas a ese pacto. Claro, de todas maneras, aún así Samuel, Dios en su misericordia sigue, entiéndase la expresión, cayendo en esa trampa, porque es verdad que muchas veces Dios en su misericordia y por amor juega o cae en el juego, no porque lo hayamos engañado, sino porque Dios nos ama, tiene misericordia y dice, ok, está bien, lo voy a hacer aún sabiendo que lo que me has prometido no lo vas a cumplir, ¿vale? Pero está bien, te voy a hacer el milagro. Pero sí es cierto que cuando jugamos o nos le relacionamos de manera legal, como tú estás hablando, con Dios, ahí es cuando caemos en la frustración. Ahí es cuando caemos en la frialdad, porque basta que Dios no lo haga una vez para que entonces terminemos decepcionados. Totalmente. Con Dios, terminemos en una relación frustrada con Dios, y es que Dios es malo, Dios no te escuchó, Dios no te quiso dar. ¿Qué le costaba a Dios darme lo que le había pedido? No. Es que hay un error de base, y es tu manera de relacionarte con Dios. No, Dios no le cuesta darte lo que le has pedido, pero tú terminas frustrado. ¿Por qué? Porque tu manera de relacionarte con Dios es una manera de letra, es una manera condicional, Legal. es una manera legal. Y a la final llega un momento donde no tiene recorrido. Fíjate que no tenemos un acuerdo con Dios, señores, ni hemos firmado un contrato con Dios. Tampoco se puede negociar con Dios. No. Esto es un gran error que muchos foros de la iglesia se han hecho y está mal. No podemos negociar con Dios. Fíjate, no es si diezmo me bendices, ¿de acuerdo? Yo diezmo porque ya soy bendecido. Exacto. ¿De acuerdo? No es si te busco me prosperas. No es mucho más, es algo espiritual.
¿sabes? La única negociación que podemos hacer con Dios es amarlo. Sí. Y lo único que tú y yo podemos hacer, y lo único que Él nos ha pedido a nosotros, sus hijos, no es negociar con Dios, es amarlo. Exacto. Y yo creo que no hay nada como una persona que entienda que lo único que yo le puedo ofrecer a Dios es amarle incondicionalmente. Y esto es lo que yo tengo que hacer. Dios, yo te amo incondicionalmente a pesar de todo. Pero te pido que hagas este milagro que hoy necesito. Y ¿sabes qué? Dios entonces lo va a hacer. Así que bueno, ahí hemos aprendido lo de las 2 esferas. Y bueno, ¿negociaremos con Dios, Raquel? Yo no sé, ¿no? Espero que no. Espero que no. ¿Qué tal si oramos? Vale, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en todo tú nos enseñas. Amén. Gracias, Señor, porque tú estás de nuestro lado. Gracias, Señor, porque en todo Jesús tú nos bendices, Señor. Y la verdad, Señor, queremos... Tu palabra dice que los hijos espirituales, Señor, y los que son hijos son aquellos que se relacionan de manera espiritual contigo. Por eso, Señor, queremos que todas las áreas de nuestra vida, Señor, estén gobernadas por tu Espíritu Santo. Señor, todas las áreas de nuestra vida, Señor, estén guiadas por tu Espíritu Santo. No queremos caer en la trampa, Señor, de nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio, Señor, nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Queremos que tu Espíritu, Señor, sea el que nos guíe, tu Espíritu. Amén, así Señor, es. sea el que trate, Señor, con cada cosa en nuestras vidas. Señor, por eso te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. 2 esferas, lo espiritual y lo legal. Vamos a hacer las cosas espiritualmente. Esperemos no caer otra vez en esa trampa. Así es. Un abracito a todos, saludos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.